Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, su consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, y que hoy día les va a hacer reflexionar sobre lo que ha significado el 30S, tanto hace 10 años como lo que significa el día de ayer, en el que Arauz consiguió inscribir su candidatura junto con Carlos Rabascal en representación de Rafael Correa para terciar en las próximas elecciones de febrero de 2021 en Ecuador. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral había impedido la participación de Rafael Correa a través del Consejo Nacional de la Judicatura, que mediante sentencia impidió que Rafael Correa pudiera presentarse como candidato, para lo cual le sentenció inclusive a 8 años de cárcel y 25 años sin vida pública. Pero Rafael Correa recomendó la candidatura de Arauz para presidente, y si es que él no podía ser admitido como vicepresidente, sería inscrita el nombre de Carlos Rabascal, un periodista de Guayaquil, para que ellas sean la dupla que participe en las elecciones. Pero además el Consejo Nacional Electoral, también tenemos que recordar, eliminó al partido de Rafael Correa en la lista 5, Revolución Ciudadana, Compromiso Social, y tuvo que apoyarse en un partido en la lista 1 de Centro Democrático de Jimmy Jairala, de Guayaquil, un periodista de Guayaquil. Entonces, en base a eso, pues se sucedieron los eventos ayer. Durante 2 días se hizo una vigilia, y en esa vigilia se movilizaron de todas las provincias de Ecuador una buena cantidad de personas, sin temor al riesgo de la lluvia, al riesgo de la pandemia, que las noticias decían que, como en ningún otro lugar del país, en Ecuador tenía una dimensión extraordinaria. Finalmente, el 30 de septiembre, día de ayer, se admitió la candidatura de Arauz y Rabascal, que, de acuerdo con las posibles encuestas que ya están en curso y que se están diciendo, serían, a no dudarlo, los posibles ganadores de las elecciones del próximo mes de febrero en una sola vuelta. No necesitan ni siquiera participar en 2. Esto, por supuesto, preocupa muchísimo a Estados Unidos, que, recordemos, es el país que desde el año del 2017 retornó a ser el que comanda la vida política de Ecuador, porque Lenín Moreno les devolvió 2 bases militares, una en Manta y le dio una adicional en Galápagos, y además le entregó prácticamente la Policía Nacional para la famosa lucha antidrogas que estamos viviendo, y que parece que no tiene ningún resultado, porque a pesar de estar los militares y la DEA en Ecuador, Estados Unidos ha incluido ya a Ecuador entre países de narcotráfico, narcoestados. Nos califica ya como un país de narcotráfico, un narcoestado. Recordemos también que esto no es algo nuevo que no hemos vivido, que lo que estamos viviendo es solamente una prolongación de una crisis que se empezó en 1999 con la famosa crisis bancaria. Esa crisis bancaria, recordemos que produjo una gran migración. Esta gran migración, a su vez, se produjo porque teníamos una deuda externa impagable. Se había desaparecido los depósitos bancarios, los fondos del Banco Central, estábamos completamente endeudados, tuvimos que cambiar de moneda, vinieron una serie de movilizaciones. Estas movilizaciones ya empezaron antes mismo de la gran protesta o la quiebra bancaria. Las movilizaciones empezaron cuando empezó la guerra del CENEPA, entonces era un país movilizado, Ecuador, y esa movilización que se produjo después de la guerra del CENEPA fue la que tumbó 3 gobiernos sucesivamente. Tumbó Yamil Maguad, Abdalá Bucaram primero, Yamil Maguad después, el coronel Lucio Gutiérrez. Todos los gobiernos que elegíamos, todos los gobiernos los tumbábamos. Era una inestabilidad total que se produjo después de la guerra del CENEPA y de la gran sequía que tuvimos en el año 1985. Pero
¿Qué es lo que sucede después de eso? 1995, perdón. ¿Qué es lo que viene después de todo este fenómeno, de esta situación? Que en el año 2010, el 30 de septiembre, recordemos, es una fecha simbólica, histórica, muy importante para todos los ecuatorianos, también para América Latina, porque en el año 2010 en el Ecuador se dieron varias situaciones interesantes. La primera es, se le sacó la base de Manta, los militares norteamericanos. Segundo, Ecuador se salió del Plan Colombia. Tercero, Uribe invadió Ecuador con el ejército colombiano para matar a Reyes, el segundo de las FARC, y lo hizo en Angostura. Eso rompió las relaciones entre Ecuador y Colombia. A su vez, en ese mismo año, en el año 2010, los policías se levantan, hacen una gran protesta, porque Estados Unidos, que era el que controlaba la policía a través de las computadoras que utilizaba la policía eran de la embajada norteamericana, y ahí se llevaba el récord policial, se llevaba todos los registros de todos los ecuatorianos. Llega Rafael Correa y les dice, bueno, estas computadoras se quedan aquí y nadie tiene por qué entrar aquí a meterles mano. El jefe de comandante de la policía coge las computadoras y se las devuelve a la embajada norteamericana con toda la información de los ecuatorianos. Esa era una prueba contundente de la intromisión de la embajada norteamericana, no solamente en el gobierno nacional, sino en la vida privada de cada uno. Estábamos vigilados por la embajada norteamericana, cada uno de nosotros, porque los récords policiales de los ecuatorianos pasaban por la embajada norteamericana. Era información que se entregaba a la embajada norteamericana. Entonces se les quita los premios, se le quita las computadoras a la policía se subleva y pretende dar un golpe de Estado. Detrás de ese golpe de Estado, por supuesto, no podía dejar de estar nuevamente la embajada norteamericana, que además Rafael Correa, recordemos, le sacó a USAID, le sacó a la embajadora de los Estados Unidos, a su vez le sacó también a American Explorer Club, también se fueron de aquí el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto era ya algo intolerable para Estados Unidos. Como consecuencia se dio un levantamiento de la policía secuestró al presidente, primero lo secuestró dentro del cuartel, luego dentro del hospital, y cuando Rafael Correa dio la orden de que lo liberaran al ejército ecuatoriano, pues vino el ejército, lo liberó, y ahora, justamente hace una semana, le estaban siguiendo juicio a Rafael Correa por haber dado la orden para que le liberen. Porque ahí el Froilán Jiménez había muerto y los familiares del que era Rafael Correa le dio la categoría de héroe nacional. Ahora estaban protestando porque por culpa de Correa y de su orden para liberarlo, murió su familiar. No era por culpa de Correa, era por el secuestro que hicieron los policías, pues, que querían dar un golpe de Estado, y no se discuta eso. Y eso es lo que sucedió. Y entonces es un momento muy importante el que se vivió ahí, porque a pesar de todos los esfuerzos hechos por Lenín Moreno, primero para desacreditar a Rafael Correa, porque no le había dejado la mesa servida, porque le espiaba a través de las paredes, porque le quería dar un golpe de Estado en octubre desde Venezuela. Se había ido a Venezuela a reunirse con Chávez para tumbarlo en el mes de octubre del año pasado. Todas esas mentiras, todas esas ficciones, toda esa imaginación de un individuo que solo puede trabajar 4 horas diarias, como mucho, de ahí trabaja 2 horas diarias por su dificultad física, y que delira, tiene falta de objetividad. Entonces convirtió a la persecución política en razón de ser de su Estado, como todo dictador. Cuando tienes un dictador, le tienes a Papadoc en Haití, le tienes a Pinochet en Chile, le tienes a Vileda en Argentina, todos tienen un patrón común. ¿Cuál es el patrón común? Buscar y perseguir a sus enemigos políticos. Primero te sentencian a muerte por odio, por lo que sea, por miedo, por cualquier razón, por rencor, y finalmente comienzan a utilizar todo el aparato estatal, la policía, la justicia, las leyes, lo que sea. Eso ha pasado desde la época de Roma.
Recordemos que a Jesús lo crucificaron. ¿Por qué? Porque según los judíos se había dicho que él era el Hijo de Dios y eso era pues imposible. Pero este era muy claro, todos somos hijos de Dios, yo también soy. No, es que él se cree que es más porque, bueno, ahí por eso le dieron una golpiza y lo crucificaron. Eso, las leyes se hacen de acuerdo a la conveniencia del tipo que esté en el poder. Y eso es lo que se hizo en Ecuador. Se consiguió un pseudo dictador que se apropió primero de la Asamblea Nacional, cogiéndose los asambleístas que ganaron las elecciones gracias a Rafael Correa y a su partido Alianza País, y estos lo traicionaron a Correa. De 75 asambleístas, 50 le traicionaron, 25 se quedaron con él, y luego fue a apropiarse del Poder Judicial, puso a la fiscal, puso a los jueces y comenzó a perseguir a Rafael Correa. Se apropió de la Corte Constitucional, entonces no había quien le diga que saque las bases de Manta porque es anticonstitucional que estén las bases de Manta en Ecuador. El artículo 4 de la Constitución dice que no puede haber ninguna base militar extranjera en territorio ecuatoriano, ni siquiera para ejercicios, ni para prácticas. Bueno, y después se apropió del Consejo Nacional Electoral, que es lo que vemos ahora. Y ese proceso es el que estamos viviendo, y gracias precisamente a que las Naciones Unidas envían un observador y ponen bajo observación las elecciones de Ecuador, y gracias a que la Comunidad Económica Europea envía un observador y ponen bajo observación las elecciones de Ecuador, es que se ven entre la espada y la pared y tienen el día de ayer que aceptar la candidatura de Arauz y Rabascal. Por supuesto, toda esta persecución política ha sido propaganda gratuita para Correa, y eso es lo que le va a dar la gran victoria a Arauz, que ya todas las encuestas lo señalan. Muchas gracias.